Hola, buenas. Hoy os traigo al canal una comparativa que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y el otro día tengo un buen amigo, uno de mis mejores amigos, el que me deja prácticamente todos los equipos que veis en el canal, que tiene una tienda de fotografía. Pues el otro día se compró una 5DS hace un par de meses, y el otro día hablando con él pues me decía que tampoco estaba tan contento como se esperaba, porque él venía de una 5D Mark III. Y entonces, hablando con él, dije, oye, a día de hoy merece tanto la pena una cámara full frame como quizás hace unos años, y llegamos a la conclusión a un principio de que no. Entonces lo que voy a hacer es, os he traído dos cámaras yo creo que bastante interesantes para hacer la comparativa. Va a ser un poco comparativa de entre la 5DS y la 7D Mark II, y va a ser un poco también comparativa entre full frame y APS-C, ¿vale? Los sensores. El full frame es un sensor más grande, es un sensor que nos da un poquito más de definición, un poquito, supuestamente, según todas las páginas web que se suele decir, pues mejora en ruido cuando subes el ISO. Te mejora un poquito la calidad de imagen en comparación con las APS-C. Yo, como en muchas ocasiones, pues tampoco me creo mucho todo lo que se dice si no lo he probado yo. Pues vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos 50 megapíxeles, es cierto, es muchísima más resolución, pero también quise hacer la prueba, ¿no? O sea, si alguien se sale de APS-C en unas gamas o unas categorías de este estilo, pues ya se va a algo ya más profesional, ¿no? Porque lo que buscas en full frame es nitidez, es tener unos objetivos de este estilo, es tener unas calidades, es tener una durabilidad, es tener un cuerpo de magnesio que sea estanco, es tener muchas cosas. Pero si tampoco eres profesional, esta persona, la que cambió la Mark III por esta, creo que llevaba 400.000 disparos con la Mark III que tenía, con la 5D Mark III. Entonces la cambió un poco porque ya dijo, bueno, estoy acercándome al medio millón de disparos, voy a dejarla de cuerpo secundario y voy a meterme en la 5DS, que a día de hoy tampoco está tan contento como, bueno, como se esperaría, ¿no? Él dice que quizás se habría metido en una 5D Mark IV. Bueno, detalles aparte. 50 megapíxeles, y aquí tenemos 20, 845 gramos, 910 gramos. El ISO de la 5DS sí que es curioso, ¿vale? Porque llega a 12.800. Para que os hagáis una idea, incluso una M6 llega a 25.600. Entonces, bueno, curiosidad cuanto menos, ¿no? Que solo llega a 12.800 forzado. Vamos a ver si el 12.800, porque esta llega a 51.200. Entonces vamos a ver el 12.800 de ambas, a ver qué tal resultan. 5 fotogramas por segundo, 10 fotogramas por segundo. Las pantallas de ambas es algo que no me gusta, ni son táctiles, ni son abatibles, son pantallas fijas. Y bueno, cuando te acostumbras a pantallas de este estilo táctiles, en las que buscas los menús táctilmente, se hace súper cómodo. Y llegas a estas cámaras con pantallas fijas, sin ser táctiles y demás, y se hace un poquito más engorroso, la verdad, no os voy a decir que no. Grabación de vídeo 1080 a 60 fps, a 30 fps. Tienen los dos el Digic 6 de procesador, y estas son 2600 y estos son 1250 euros. Más o menos para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, tened en cuenta, si estáis pensando en meteros en full frame, que los objetivos, si tenéis objetivos EFS, ya no os valen. Los objetivos EFS son bastante más económicos que los EF, sobre todo si te metes en full frame y quieres sacarle rendimiento, te tienes que meter en objetivos de serie L, objetivos bastante buenos que dan muchísima nitidez, supuestamente, pero que no son económicos, no son baratos. Entonces, plantearos que esto vale el doble que esto, y los objetivos valen el doble que los de los EFS. Y hay EFS bastante buenos. Pero bueno, lo que voy a hacer son utilizar estos dos objetivos. El 100 mm macro 2.8 estabilizado, ¿vale? Que creo que es uno de los objetivos más nítidos que hay al momento, por lo menos que yo pueda disponer de él. Es un objetivo mega nítido, e impresionante, yo creo que de lo mejorcito. Y luego voy a utilizar el 24-105 STM. Lo siento, no tenía otro a mano, me dejaron un 1585, pero yo voy a utilizar este, el 24-105.
Lo que voy a hacer es comparar un poco calidades, así un poquito, no quiero pararme demasiado, pero voy a hacer un poquito de retrato, un poquito de ruido para ver si realmente hace ruido. Voy a hacer retrato para ver si realmente hay diferencias en el desenfoque en la profundidad de campo, ¿no? En el desenfoque de fondo. Y vamos a hacer así algunas pruebas así a ver si realmente merece la pena full frame a día de hoy teniendo cámaras como estas, o incluso voy a hacer alguna fotillo con una M6, ¿no? Que vale bastante menos que esta, vale la mitad que una 7D Mark II. Y bueno, tenía curiosidad de probar algunas cosillas. Así que nos vamos a ir al ordenador, vamos a ver qué tal, porque yo creo que estéticamente y poco tendréis que ver, ¿no? Tenéis ambas cámaras en el canal. Así que nos vamos al ordenador y vamos a ver un poquito la diferencia de calidades. ¿Cómo distribuí las fotografías que hice? En rojo vais a ver la marca debajo, cuando veis la foto en grande vais a ver una marca roja. En rojo tengo la 5DS, en amarillo la 7D Mark II y en verde, que hice un par de ellas, pues la M6, ¿no? Para comparar quizás una cámara de full frame de estas características como una 5DS, una cámara APS-C de unos 1000 y pico de euros como una 7D Mark II, como una cámara de 500 euros, ¿no? Una M6. Entonces vamos a ver, ya que estamos no nos costaba nada y bueno, son 5 segundos de ver una fotografía. Hice ruido porque principalmente una de las cosas que siempre se dice, no, en full frame una de las cosas que más mejora es el ruido. El ruido cuando vas a hacer una boda y estás haciendo fotos en iglesia, retratos nocturnos o retratos en restaurantes o así, pues el ruido pues es principalmente una de las cosas que más pueden estropear una foto, y es verdad. Entonces vamos a ver si realmente hay una diferencia, aparte de ver la diferencia entre los 50 megapíxeles de la 5DS y los 20, ¿no? De la M6 o de la 7D. Hice paisaje, pero bueno, nada, por curiosidad. Hice foto nocturna de estrellas para ver un poquito la condición normal, ¿no? O sea, una condición real de baja luminosidad en la que podamos ver el ruido del ISO. Hice retrato porque, bueno, creo que es una de las cosas que más se va a utilizar este tipo de cámaras, fotos de bodas, bautizos y comuniones. Paisaje y luego definición, ¿no? Comparo la 7D contra la 5DS en cuanto a definición. Nada, para ver un poquito tanto comparativas de estas dos cámaras como comparativas de APS-C contra full frame. Entonces, como veis, en la parte derecha vais a ver, ¿vale? La información de la 5DS, la información de la 7D Mark II. Al principio iba a utilizar el 24-105, pero luego me di cuenta de que no sería real, ¿no? Porque si intento hacer fotografías, imaginaros en 24 milímetros en APS-C serían unos 40, unos 37, si mal no recuerdo, 37 milímetros en full frame, entonces no sería comparable. Entonces nada, principalmente utilicé, creo que casi siempre el 100 milímetros menos en el ISO. Que bueno, que en el ISO no se va a ver, ¿vale? El ruido siempre va a ser ruido. De hecho, me salieron las fotos de las 7D de las estrellas un pelín desenfocadas y no me importó porque básicamente el ruido del ISO a velocidades altas se va a notar, esté desenfocada o esté sin desenfocar. Comparativa, ¿vale? Voy a ocultar estos para que veáis un poquito mejor. De hecho, estoy intentando subir este vídeo en 4K para que veáis la calidad. Aún así, os he de decir un par de cosas. Primero, no hay de todo resolución. Es decir, vosotros cuando vais a ver una foto en Lightroom reduce muchísimo la calidad. Bueno, muchísimo no, pero reduce bastante la calidad. Entonces, la calidad que estáis viendo vosotros, fijaros, ¿vale? Si os fijáis, está un poco a manchas entre rojas y un poco más oscuras, y esto no es cuestión de la fotografía, esto es cuestión del Lightroom, que ha reducido un poquito. La metéis en Photoshop y eso desaparece, ¿vale? Ya es todo normal. Tanto eso como definición. La definición, porque al principio dije yo, uy, esta 5D tampoco lo veo tan definida como para tener 50 megapíxeles, pero luego me puse a hacer mis pruebas con Photoshop y demás, y también reduce un pelín de definición el Lightroom. Así que bueno, tener en cuenta esas cosas, ¿no? Y luego que cuando suba el vídeo pues se reduce un poquito más. ISO 100 no me voy a parar porque no hay diferencia entre ISO 100. Lo que sí que podemos ver aquí es definición, ¿vale? Más o menos para que veáis a lo que me refiero, 50 megapíxeles y 20 megapíxeles.
realmente sí que tiene mucha más definición. Tú aquí podrías recortar esta fotografía, hacer un recorte a 30 o a 20 megapíxeles y te quedaría bien. Y aquí intentas hacer un recorte en la 7D y bueno, ya perderías definición. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta, que también hay que tener en cuenta el tema de full frame, ¿no? El full frame siempre nos va a dar un poquito más de calidad, eso se dice. Entonces eso sería en ISO 100, en ISO 400 pues nada, veríais así un poquito más, pero sin más. En ISO 400 pues nada. Ambas cámaras están bien, ¿no? En ISO 800 ya subimos un poquito más. Esto ya sería una condición normal de trabajo, ¿no? ISO 800, yo creo que hasta 1600, 3200 se puede llegar a trabajar. 3200 depende de la cámara, pero si estás dentro de una iglesia con poca luz o así, siempre intentas trabajar eso, entre 800 y 1600 para tener una foto tal. Pero bueno, sí que aquí ya vemos que el full frame nos da un poquito menos de ruido, ¿vale? En ISO 1600 en la 5DS no ha subido prácticamente. Y os vuelvo a recordar, el fotógrafo, el dueño de esta cámara, me ha comentado que tampoco notó diferencia entre la 5D Mark III y la 5DS. Así que el ruido va a ser prácticamente el mismo en una 5D Mark III que en una 5DS. Así que más o menos os podéis hacer una idea de que, bueno, si metéis el full frame vais a ganar, una de las cosas que vais a ganar es eso, ¿no? Ruido. Ahora, fijaros, ¿vale? Es que no hay ni punto de comparación la una de la otra. Vale, en las 7 de ellas empieza a perder muchísimo, lo de las letras se pierde muchísimo. En la 5DS pues nos ayuda muchísimo, que tampoco hay tanto ruido, ¿no? Fijaros en el espejo la cantidad de granulado y fijaros en el espejo la cantidad de granulado. Es algo a tener en cuenta, pero volvemos a lo mismo. ¿Os merece la pena gastaros el doble en una cámara? Si sois profesionales, posiblemente. Y como curiosidad, la 7D y la M6, ¿no? La M6 a la derecha, la 7D a la izquierda. Y curiosamente, pues tampoco hay mucha diferencia. Así que yo creo que dentro de las gamas, dentro de las categorías que pueden ser full frame, yo creo que en full frame no va a haber, entre comillas, mucha diferencia entre, y esto pongo unas comillas muy grandes, ¿vale? Entre una 6D y a lo mejor una 5DS, como sí que lo pueda haber a lo mejor entre una full frame y una PSC. Al igual que no creo que vaya a haber, entre comillas, y esto lo pongo muy en el aire, ¿vale? Entre una 7D y una M6, pero claro, bueno, aquí habría que poner muchas comillas, ¿vale? Porque hay gente que se cree que por tener una 5DS va a hacer fotazas sin saber fotografía, ¿no? Y muchas veces os digo que no, que hay que empezar desde abajo, empezar con objetivos, empezar con el 1855, con una 700D, con algo así, y luego ya aprenderéis esas cosas todas, ¿no? Evidentemente está guay tener una full frame de estas características, porque si vas a hacer una foto nocturna, pues fijaros, ¿vale? A 12.800, esto sería, bueno, serían inservibles las dos, ¿no? Pero en 12.000 no, pero quizás en 6.400 sí. En 6.400, si tienes que llegar a tirar en 6.400, aquí le metes un poquito de reducción de ruido, quizás un pelín de desenfoque gaussiano, desenfocas la foto, sí, pero la puedes llegar a salvar. En la 7 no, porque aquí fijaros, la botella que está detrás de la pantalla se ve, se ve bien. Los libros se ven bien, ¿vale? Y todo se ve bastante bien. Y en la 7 no, en la 7D no. Volvemos a lo mismo. ¿Os compensa el gasto? Porque aún por encima, en la 7D puedes coger, como en este caso, ¿no? Un 24-105. Puedes comprarte un 24-105 pues por lo que vale y ya está. Que son 300-400 euros. Y en la 5DS te tienes que ir a objetivos de 1.000 euros más o menos. Entonces, bueno, tened en cuenta que no por tener una cámara y un objetivo vais a hacer fotos buenas, ¿vale? Y en 12.800 pues nada. Aquí ya estoy con la M6. No, miento, es esta. Vale, 12.800, esta es la M6 y lo que acabáis de ver. Luego tendríais 25.600, que esto ya sería inviable, básicamente. Pero bueno, por curiosidad, ¿no? Por simple curiosidad.
Y por último, pues nada, en la 7 está el 51.200, que yo entiendo perfectamente por qué en la 5DS no han puesto ni 24.000 ni 51.000. Y es porque no vas a sacar fotos ni a 24.000, porque esta foto es insalvable, por mucha reducción, por mucho desenfoque, ni a 51.000. Yo creo que hay cifras que deberían de obviar. Bueno, a ver. Resumen de ISOs en full frame y APS-C. ¿Notar? Se nota. Ahora, ¿la diferencia compensa lo que cuesta? ¿La diferencia de precio? 3.200 no, pero bueno, 6.400. ¿Os compensa la diferencia? Y a esto hay que sumarle no el precio de la diferencia de la cámara, sino el precio de la diferencia de los objetivos. Bueno, tomar vuestra conclusión, ¿no? Paisaje. Paisaje básico, desde mi ventana, el paisaje de toda la vida, de siempre, ¿vale? Esto, nada, para que veáis así un poquito de... Es que aquí no se ve mucho más, no se ve definición, se ve poquito más. Vale. Intenté cuadrarlo lo máximo posible, yo os lo enseño y vosotros, pues nada, si os sirve para algo, pues genial. Es cierto que hay mucha diferencia de recorte, ¿vale? No podéis usar un 10 milímetros en full frame y en APS-C al mismo tiempo obteniendo el mismo resultado. Fijaros que aquí tuve que tirar a 42 y aquí a 24 para intentar tener un poquito la misma escena, por así decirlo. Aún así, pues nada, me quedó un pelín más grande, ¿vale? Tendría que haber tirado a 45, 46 quizás, para recortar un poquito. Son cosas a tener en cuenta. Y bueno, como curiosidad, la 7D contra la M6, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis. Diferencia, pues oye, hay diferencia, pero también hay diferencia de que es el doble de dinero. Astrofotografía, lo que os decía, me quedó un pelín desenfocada, pero aquí lo que vamos a hacer es ver un poquito el ruido, ¿vale? Nos vamos a la zona de un poquito de zonas oscuras y vemos un poquito el ruido. Son cámaras que ambas soportan bastante bien, lo que os decía, hasta 3200 sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿vale? Y aquí lo hice, como muchas veces me decís, oye Chris, intenta tirar las fotos a lo mismo, ¿no? Ponlo en manual e intenta tirarlo a lo mismo. Me he dado cuenta en todos estos años que no es lo mismo que tire en unas condiciones de 25 segundos, f5.6, ISO 400, en una 5D que a lo mejor en una 7D. No entiendo por qué, yo imagino que será por la captación del sensor, pero no es lo mismo tirar a uno que a otro, ¿vale? Por eso yo normalmente lo pongo en P, la cámara que regule un poquito, yo le regulo a lo mejor el diafragma o el ISO, pero el resto que lo controle. Y bueno, nada, aquí ya veis, vale, definición. No creo que sea una cámara recomendable para astrofotografía, la 5DS, sinceramente. Pero bueno, ahí tenéis, vale. Retrato. Otra de las cosas que se dice, full frame siempre tiende más a desenfoque, profundidad de campo, a tener esta diferencia de encuadre, ¿no? Esta diferencia de enfoque entre el plano y la profundidad. Es cierto, se nota mucho más. Fijaros, aquí estaba tirando con el 100 milímetros a 2.8 ISO 400 con las mismas condiciones, lo que os decía antes. Os acabo de comentar. Fijaros que aún tirando a las mismas condiciones en la 7D, que es la de la derecha, está más claro que en la 5DS, que está más oscuro. Entonces muchas veces cuando me decís, oye Chris, esto está mal porque has tirado a diferentes velocidades. Sí, pero porque si tiro a la misma velocidad, aquí tenéis diferentes, ¿no? O sea, esta está en pelín oscura y esta está mucho más clarita. Pero bueno, esto no es lo que estamos viendo, simplemente es como comentario. Pero sí que lo que estamos viendo aquí es el desenfoque del fondo entre la 5DS, que es full frame, y la 7D, que sería APS-C. Para mí no tiene sentido porque no veo diferencia. Es decir, si tiras a 2.8 en una y a 2.8 en otro, yo creo que va a ser lo mismo. No tiene nada que ver que sea full frame o no, ¿vale? Porque yo veo el mismo desenfoque en full frame y en APS-C. Ahora, seguramente hay algún ingeniero que me pueda comentar algo, ¿no? O que sí, Chris, que esto lo has hecho mal o que...
Yo, bajo todas mis pruebas que suelo hacer, no suelo encontrarlo. También, como veis aquí hay diferencia de encuadre. Este está tirado a 100 milímetros, a unos 3 metros y medio, 4 metros... Sí, sobre 4 metros más o menos. Y esta es la diferencia entre full frame y APS-C. Entonces lo que he dicho ha sido en plan de... Bueno, y nada, como curiosidad ahí tenéis la diferencia entre una M6 y una 7D, ¿vale? La 7D a la izquierda y la M6 a la derecha. Por eso os digo, a veces no os compensa, si sois nuevos o si no vais a hacer fotografía profesional, no os metáis ni siquiera en una APS-C de gama alta como una 7D, ¿no? Porque vais a estar cargando con peso, con tamaño, con muchas cosas que igual una cámara de 400 euros como la M6 os lo puede hacer exactamente, ¿no? Que mucha gente me dice, joder, Chris, es que a mí me encanta la fotografía con desenfoque de fondo. Te compras un 50 milímetros 1.8 que vale 80 euros y ya está. Y tiras a 1.8 y con desenfoque bonito de fondo. No hace falta meterte en una 7 de estas características de 1.300 euros. Te vas a 400 euros. Puse estos dos ejemplos porque son cosas que me decís muchas veces. Pero bueno, lo que os estaba comentando. Entonces, lo que he dicho ha sido, vale, pues me voy a poner, voy a intentar encuadrar lo mismo para que las dos salgan más o menos iguales, ¿vale? Para que no haya esta diferencia de distancia entre 100 milímetros en full frame y 100 milímetros en APS-C. Entonces me puse a distancias diferentes en encuadres similares. Y aquí sí que ya notáis la diferencia de desenfoque, ¿vale? Están las dos a 2.8, evidentemente lo tuve que poner en P porque, bueno, diferentes distancias, y me daba un poquito de diferente medida, ¿no? Entonces ahí veis que ya hay un poquito más de desenfoque. Entonces lo del desenfoque pues va a depender de vuestras características, de la escena, de todo. Yo sigo diciendo, si disparas a la misma distancia no vas a tener diferencia. Ahora, si quieres encuadrar, lógicamente, porque en full frame vas a tener esa ganancia de angular, ¿no? Entonces, si te acercas más, como me estoy acercando a la 5DS para tener un poquito más encuadrada la escena, pues lógicamente cuanto más te acerques, exponencialmente más vas a tener desenfoque. Así que es un sí, pero no, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis la M6 a la derecha, la 7D a la izquierda. Volvemos a lo mismo, a veces no compensa, ¿vale? Simplemente como curiosidad, porque, bueno, como curiosidad. Hice macros, bueno, estaba allí y hice macros entre la 5DS y la 7D. Y nada, ahí tenéis el macro de cada una. La 5DS es una pasada. La definición que tiene, ¿vale? Fijaros en, por ejemplo, en el maquillaje, fijaros en las venas del ojo, fijaros en todo, ¿vale? Es una pasada la definición que tiene. Sobre todo lo veis en las venitas del ojo, ¿vale? Que en la 7D fijaros en que casi no se aprecian y en la 5DS sí. Entonces, una cosa buena que tiene la 5DS es que puedes tirar más atrás. Tú puedes, en vez de tirar a, imaginaros, ¿no? En vez de tirar a 70... tiras a 50 o a 40 y luego en el estudio recortas la fotografía y la encuadras mejor y le quitas los bordes de la fotografía que siempre pierden un poquito de nitidez, ¿no? Entonces ganas bastante, pero claro, eso todo lleva mucho trabajo. Aquí nada, aquí hice nada, estaba ahí en el puerto y dije, bueno, pues nada, paisaje y paisaje, no tiene más, ¿vale? Sin más. Si os sirve, pues genial y nada. Yo creo que en full frame, en paisaje, no vais a notar diferencia. A no ser ese angular. Ese angular y lo de las esquinas. Que a mí me decís, oye Chris, que en las esquinas en full frame no hay tanta aberración. Pues mira, ¿qué quieres que te diga, no? Pero yo noto la misma aberración en una que en la otra. Pero bueno. Vale, porque en la aberración es grande. Y es una 5DS y estamos tirando a 50 megapíxeles, entonces... Que sí, que esta aberración es más verde y más morada, pues más magenta, pues sí. Pero es la misma, ¿vale? Esto lo hice a modo de definición para que veáis la definición que hay entre una, pues 50 megapíxeles y 20 megapíxeles. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Fijaros en los rombos de la 7D y en los rombos de la 5DS. Es que es una pasada. Porque este vídeo, ya os digo, es un poco comparativa entre full frame y también un poco comparativa entre la 7D y la 5DS. Es
que es una pasada la definición que tiene la 5DS. Me dejó realmente, sinceramente, me esperaba un pelín más, ¿vale? Eso estaba a 2.8 y esto está a 7.1. He de decir que me esperaba un pelín más de definición, no sé, porque bueno, no veo el doble de definición, ¿no? Entre 20 y 50 no veo el doble. Pero sí que notaba esperaba un pelín más de esos 50 megapíxeles. Pero bueno, que es una pasada. Una pasada. Y esta es la diferencia entre tirar en full frame y tirar en APS-C. O sea, las dos están hechas con A7D, ¿vale? Pero este es el encuadre de una full frame a 100 milímetros y este es el encuadre de una APS-C a 100 milímetros. Para que veáis el angular que estáis perdiendo. Conclusión de toda esta prueba, porque seguramente que a más de uno pues le faltarán pruebas, le faltarán cosas, pero no quiero alargar mucho más el vídeo. No os recomiendo full frame a los que no sois profesionales. La full frame se lo recomiendo a gente que va a hacer millones de disparos o miles y cientos de miles de disparos, porque bueno, al fin y al cabo, si te compras una... Imagínate, ¿no? Si te compras una 70D a una 7D, pues ¿qué vida tiene? ¿100.000? ¿200.000? Si te compras una 5D o similar, ¿qué vida tienes? ¿500.000? Entonces, si vas a hacer millones de disparos, pues sí, porque en lo que tienes una 5DS de 3.000 euros, pues te has fundido dos 7Ds o algo así, ¿no? Entonces, a ver, te compensa. Pero no penséis que por tirar en full frame vais a ganar en muchísimas cosas. Porque bueno, yo os digo, el full frame, os repito, no os lo recomiendo a los que no sois profesionales. Podéis hacer fotos perfectamente normales con una M6. Si queréis algo más, pues iros a una 80D. Y yo no me tiraría ya por una 7D, ¿vale? Una 7D, ya para irme a una 7D quizás me iría a una 5D Mark III. O le haría caso al dueño de la 5DS y en vez de una 5DS me iría por una 5D Mark IV, ¿vale? Porque él dice que de lo mejor que ha tenido en su vida ha sido una 5D Mark III y bueno, nada. Como siempre, espero que os haya servido esta prueba comparativa. Como siempre, si le deis a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!